bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Ser Runner. Hoy día estamos con el Pipo Barraza. Mi nombre es María Jesús, soy kinesióloga, parte del equipo Serran, y hoy día voy a estar entrevistando a este gran atleta chileno, o bueno, exatleta formal chileno. Pipo, cuéntanos de ti, cuéntanos a qué te estás dedicando ahora, sigues entrenando. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. He estado mirando un poco Bueno, he seguido desde el principio el Serran y lo que están haciendo, así que felicitaciones y gracias por invitarme. Yo, como tú dijiste, ahora ex triatleta, estuve dedicado al triatlón por cerca de 8 años después de haber salido del colegio y la universidad. Y ahora estoy entrenando, soy entrenador de natación y de triatlón. Trabajo full time acá en Australia, estoy viviendo en Australia, y trabajo full time en una piscina, en un club. Tenemos cerca de 300 niños, y también me asocié a una entrenadora que tiene un equipo de triatlón acá, chiquitito, súper individual el trabajo que hacemos con ellos, y ella tiene cerca de 15 entrenadores y yo tengo cerca de 15 deportistas, y yo tengo cerca de 3 triatletas, y entre runners y otras cosas y otros deportes tengo 5 o 6 más. Así que tengo un total de como 8 o 9 deportistas fuera de los nadadores, de los niños. Así que a eso le dedico mi tiempo. También estoy estudiando un poco para ser preparador físico acá en Australia. Y, y ahí en verdad eso está quitándome todo el tiempo en la semana. Yeah. No, perfecto. Y esta rama de triatlón y runners que estáis entrenando ahora, ¿de qué edad son? ¿También son más niños o son ya grandes? Son age groups, Ya. no sé, ¿verdad? Tengo un deportista de 40, tengo una deportista de 26, de 28, depende un poco, pero son adultos más que nada. En la parte de triatlón y running no trabajo con niños. Ya. Solamente trabajo con los niños en la piscina, que los puedo ver constantemente y al final los tengo que estar monitoreando la técnica, etc. Perfecto. Bueno, y es una de tus fortalezas la natación también, dicen por ahí. ¿O no? Sí, pero este es otro nivel, esto es los 4 estilos, es mucho más detalle. Nosotros como Ah. triatletas somos bastante monos en el agua, y a estos niños hay que enseñarles la técnica así muy, muy, muy bien. La técnica aquí No, es lo más importante, en el agua sobre todo. no, pero increíble. O sea, yo creo que en niños es donde más uno puede influir como entrenador, como coach, como acompañante, etcétera. Sobre todo en el deporte. Así que Sí, buenísimo. sí, Y, a mí me eh, encanta. lo que, o sea, lo que te iba a comentar, como qué bueno que sean como más grandes porque viene redondito al tema de hoy día, que es respecto a cómo seguir o cómo continuar, digamos, en la rueda de entrenamiento. Ya sea para un pro, para alguien dedicado al triatlón, al running, o sea un ser humano común y mortal que creo yo en lo personal que considero muy difícil el tema de cómo seguir entrenando sin tener como una motivación externa como o el dinero o no sé, porque tienes que rendir, etcétera. Pero ya voy a ir a esa pregunta. Primero, quería preguntarte, estuve leyendo por ahí una entrevista que tuviste. ¿Por qué fue esta decisión radical que decidiste dejar de entrenar? O sea, o dedicarte, mejor dicho, al tri profesional. ¿Cómo? ¿Cuál de las dos? Las dos son, a ver, voy a partir por qué me dediqué o por qué me dejé de dedicar. ¿Por qué te dejaste? Porque en el fondo leí Ah, acá ya. que pusiste que era tiempo de parar, de observar y escucharte. Eh, Sí, entonces me llama la atención como qué te hizo hacer este clic. ya. Una muy buena pregunta, porque esto fue justo como en el periodo de... Yo siempre he trabajado como en los periodos de 4 años de los ciclos olímpicos, y me ponía el objetivo a 4 años y trabajaba en función de eso. Mm. Y me pasó que en la medida que terminando el ciclo olímpico, que era justo el ciclo de Tokio, Ujú. tuve una lesión en la rodilla, pasaron como varias cosas que externas a mí,
que yo seguí haciendo todo lo que tenía que hacer, seguía entrenando, seguía con mi vida más o menos normal. Y justo empezó la parte de COVID y empezó como, como la parte bueno, ahora esto ya no es un año más, sino son 2 años más prácticamente, si es que mueven los Juegos Olímpicos por un año más, para el 2021. Ujú. Y yo ya venía con la mecha, me queda poquita mecha para quemar. Así que en ese minuto fue como por eso dije como la parte como de que quería parar un poco y hacer como un trabajo más personal y, y al final decidir parar 100% y como cambiar mi estilo de vida. Y eso fue como, por eso dije como parar y observarme, porque al mismo tiempo el cambio fue como radical, o sea, de entrenar full time a 100% dejar de entrenar y tenía un tema como de tu propia identidad, de que al final uno muchas veces como deportista de alto rendimiento pasa por altos y bajos con respecto a cómo te vais sintiendo entrenando, cómo vais como en el periodo de entrenamiento y es súper difícil como desligarse de eso, ¿cachai? Y No. por eso como que me tomé un año como de un proceso como bien personal y de aceptación de que ya mi cuerpo iba a ser diferente, de que mis objetivos iban a ser totalmente diferentes y tenía que encontrar nuevos objetivos. Así que por eso dices como comentarios de observarme y eso. Perfecto. Pero ahora ya 2 años después, o casi 2 años y medio después de haber dado como esa como noticia, Ujú. recién ahora estoy como reencontrándome con volver a entrenar sin un objetivo, con el objetivo 100% de estar sano, Ujú. tener un buen peso, estar fuerte, ¿cachai? Estar fuerte en el gimnasio, siempre, y más por un lado de salud mental, salud física, que por un lado de como performance, que me costó mucho, porque al final yo entrenaba solamente por performance, ¿no? Y también obviamente me gustaba, pero era más que nada porque tenía la ilusión de que podía ser muy bueno en el triatlón. Claro, al final, para hacer como la bajada de título, entrenar por performance es como por meta competitiva, ¿no? ¿A eso te referí? Claro, claro, a eso me refiero. Y ahora estoy volviendo a entrenar, pero por salud y por otros objetivos que son mucho más como chiquititos y mucho más fáciles de lograr también. Entonces, voy como logrando como cada entrenamiento cumple su propio objetivo, que es, oye, estáis más sano, estáis más saludable, hiciste deporte, me Claro. siento bien, ¿cachai? Entonces ocupo el deporte más que nada como, tengo una meta que es súper básica, que antes, que igual me ha costado lograrla, que es 1 hora a la semana, o sea, 1 hora a la semana, 1 hora al día de deporte. Yeah. Cosa que por mucho tiempo no hice nada, o sea, nada. Es que Así que ahora, eso también siento que cae como de cajón en este como episodio. Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo yo encuentro que al final bueno, yo soy corredora amateur, no llevo nada, llevo 2 años corriendo, pero considero que al final uno como runner, no siendo pro, y uno dice como no, pero es que ellos son pro, son súper dedicados, pero al final del día igual te encontráis haciendo malabares entre la pega, entre los descansos, entre salir a una fiesta, entre que mm, me tomo esa copita de vino o de cerveza o qué sé yo. Y al final que considero yo que como kinesióloga lo veo con mis pacientes, que como que al final ser pro o no ser pro, igual uno hace un cambio radical como de estilo de vida, que requiere mm, levantarse a las 5 o 6 de la mañana o muy tarde, o más tarde después de la pega, ir a entrenar 3 veces a la semana, más PF 2 veces, más el largo, el fin de semana. Entonces al final no eres pro, pero eres como un sujeto que no eres ni pro ni normal, eres como que no entráis. no encajas, no Entonces, encajas. claro, entonces, en base a eso mismo, te quería preguntar, ¿cómo crees tú, o según tu experiencia, cómo se hace para seguir en la rueda de entrenamiento? Como en el fondo ya, yo tengo una meta, tú lo acabas de decir súper claro, en el fondo tú entrenáis con un calendario de 4 años, que creo yo que cuando lo dijiste me hizo como sentido, como, ahí tenéis como algo como súper claro, una meta fija, con tiempo, versus creo que uno que como corredor amateur, que quizás no solamente social, que le gusta como ir mejorando a poquito, no sé, por ejemplo, yo corrí los 21 de Santiago a principio de año, ahora corrí los de 21 de Buenos Aires, y creo que como llegué a Santiago versus como llegué a Buenos Aires, fue totalmente distinto. O sea, para mí Buenos Aires me sentí pesada, no me sentí cómoda,
no, como que Ujú. no encontré en el fondo cómo seguir este balance entre estas dos carreras. Entonces, por eso quería preguntarte como, ¿qué opinas tú? ¿O cómo lo haces tú? ¿O cómo lo haces con tus entrenados? Como, ¿qué hay aprendido entre a pasar de un lado de ser mandado ahora a tú mandar? Es una pregunta muy cargada, porque yo creo que todas las personas son muy diferentes, todos tenemos diferentes como maneras de ver los objetivos uno de qué objetivo nos ponemos y cómo enfrentamos el objetivo. Yo creo que hay mucha gente que tiene como la capacidad de obsesionarse con una cosa y cambian radical y quieren y darle, 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 y terminan ese objetivo y vuelven como a ser una persona más como equilibrada, pero por ese periodo son full on y le dan, le dan, le dan, le dan y se pueden lesionar o pueden lograr su objetivo, y etc. Yo creo que la parte que a mí me ha gustado ver es como de los deportistas que son capaces de por periodo mantener esta como rutina un poco más exigente, que al final eso es lo que hace, que el deporte te obliga a acostarte temprano, te obliga como a descansar un poco más, a decirle que no a esa copa de vino de repente, no siempre, pero hay veces que, puta, sorry, al otro día tienes un largo, tienes un trote largo, no va a querer levantarte cansada, por ende te va a costar. Yo creo que eso uno empieza a tomar decisiones en vez de que sacrificios. Yo creo que Mm, cuando uno tiene un objetivo claro, uno no la está luchando por el objetivo. Al final yo creo que tiene que ser un objetivo realista que te permita tomar esas decisiones, pero sin que sean como, oh, es que no puedo salir. mm, Yo ya. creo que uno tiene que querer hacerlo al otro día con la motivación y con un objetivo correcto que te permita como, oye, en verdad sí, no quiero tomarme la copita de vino porque mañana me quiero sentir bien y quiero disfrutar mi trote, quiero disfrutar mi mañana, quiero disfrutar mi día. Mm, Yo creo que esos cambios son paulatinos. Pero también lo que tú decís que al final la gente se vuelve un poco obsesionada y cuesta como mantener ese balance, yo creo que le pasa a todos. Y mm, eso yo creo que viene con experiencia, mientras al principio como que uno no tiene ni idea, eh, está todo nuevo, después puedes pasar por un periodo que te obsesionaste con el deporte y querís correr todas las maratones y querís cambiar tu vida, y de repente pasó un año, 2 años y sentís como, oye, ¿sabes qué? Esto en verdad es como es como a largo plazo, y mm, empezáis como a manejar tus tiempos de manera más equilibrada, y eso viene con experiencia, eso viene con conocimiento de que, oye, en verdad me puedo tomar una copita de vino. mm. Oye, antes le decía que no al alcohol porque creía que oye, después probaste y en verdad no te pasa nada y está bien. Mm, Y al final y ese contexto de que, oye, yo no soy corredor profesional o atleta deportista profesional, mm. te permite como decir, oye, ya, mañana es importante, pero también estoy en un matrimonio o estoy disfrutando el momento de ahora, ¿cachai? Y Mm, si es que decidí ir a ese matrimonio, también tenéis que pasarlo bien. mm, No podía estar como pensando que me tengo que ir a acostar. Porque si estáis así, es preferible que no vayáis a esa actividad social. mm, Um, pero es súper difícil, creo que es súper individual. Yo creo que también ese proceso como de cada persona ujú, es súper individual. Lo que yo siempre he pensado que tus objetivos sea correr una maratón más rápido, terminarla, lo que sea, yo creo que siempre el objetivo te hace cambiar como persona, te hace como evolucionar para poder lograr ese objetivo. Y mm, lo como que yo le cuento un poco a los niños, les digo como, ¿quién te quieres convertir para poder lograr ese objetivo? Y si estás mm, dispuesto a hacer esos cambios para lograr tu objetivo. Porque el objetivo en sí no es el tema, es todo lo que hay que hacer para lograr ese objetivo. Y si estás dispuesto a trabajar en ti mismo para hacer esos cambios, para poder avanzar en este proceso, yo creo que mm, ahí está como ese camino que sí, hay cambios, pero uno si está dispuesto a hacerlo, al final es como, son sacrificios, pero de manera positiva. Y, claro, y yo, por ejemplo, al final cuando me puse el objetivo de los Juegos Olímpicos, yo ujú, sabía que era un gigante objetivo y estaba dispuesto a darlo todo por eso y viajar por el mundo por eso, estar muy cansado compitiendo o entrenando cuando no tenía que entrenar, pero porque tenía como una meta que se alejaba como de mi motivación o no, era como, oye,
yo me comprometí a esto, tengo que hacerlo. Entonces, y esa es como la actitud que uno va tomando cuando tiene un objetivo como un objetivo que realmente tiene como un peso y un valor que, que uno quiere y que te importa. Por eso también tomar un objetivo para mí siempre ha sido lo más importante, es tener el objetivo correcto. Que sea Sí, realista, sí, que sea medible, que sea en un tiempo, en un plazo, que sea también... hay varias estrategias que hoy día como que han hecho ciencia a través de esto, como hay maneras de ponerse objetivos que sean, y te dicen como los procesos para poder tener un objetivo correcto. Que muchas veces uno cree que no, porque este objetivo lo vaya a lograr, ¿no? Pero, pero muchas veces son los objetivos incorrectos. perfecto. Pero, Y base a lo mismo que me estáis contando, quizás como un tips o un consejo para alguien que esté escuchando y se esté sintiendo identificado con lo que estábamos hablando, tal vez podría ser quizás que uno se debiese planificar un poco más allá de un semestre o quizás como un año, así como amateur, digo. ¿Por qué? Porque pasa que uno se empieza a inscribir en todo lo que sale porque querís correr y correr y correr y te volvís loco y te quemáis. O sea, yo creo que va por ahí el tema, como cómo evitar el burnout, como de decir, ya, no quiero correr más. yo creo que depende, porque hay gente que no quiere correr para toda la vida. Hay Claro, gente que no quiere hacer el deporte, lo quieren hacer para correr su maratón y después verán. Y eso claro. también está bien. Yo creo que y por eso digo que cada persona tiene el derecho de correr y hacer lo que quiera. Pero finalmente, si es que tu idea es ocupar este deporte para que te acompañe durante un par de años o 5 años y te ves como cambiando como persona con el deporte y como creciendo también como persona a través de tu objetivo en el deporte, ahí yo creo que esos objetivos un poquito más de largo plazo ayudan. Yeah. eh, Ayudan como en la disciplina diaria, ayudan también en esas decisiones que de repente uno no sabe qué hacer y de repente es como, bueno, es más fácil cuando tenéis las cosas claras y te puede ayudar como en el día a día, pero yo como consejo podría decir como, a mí me gusta mucho como esa frase de onda, ¿en quién te vas a convertir para lograr tu objetivo? Como, ¿qué cambios tienes que hacer tú para lograr tu objetivo? Y estar dispuesto a hacer esos cambios. Y ahí empieza como decir, oye, ese objetivo de repente no es realista. Claro. No es realista, porque no me voy a ir a vivir a otro país, no me voy a hacer todos estos cambios. Esta es mi realidad hoy día y estas son las cosas que puedo lograr hacer consistentemente. Claro. Esto es lo que puedo hacer toda la semana. Y, No, oye, y si quiero cambiar todo esto y tener otra vida, está bien. Pero ahí podéis poner un objetivo que sea 3 veces más exigente, pero yo creo que uno como que paulatinamente va haciendo esos cambios. Entonces esos objetivos de repente que son de corto plazo son súper importantes porque al final la persona que nunca ha corrido no tiene que tener un objetivo a 5 años, tiene que tener ese objetivo cortito que le permita tener ese como primeros 3 meses de trote, con caminata, súper básico, súper tranquilo, sin ningún tiempo. Ya quiero cumplir mis 10K, ya. Después, 6 meses después, quiero correr mis 21 o mis 42. Oye, 42 puede ser mucho porque no puedo hacer el volumen que necesito. Bueno, hagamos 21. Y así va como de a poquitito. Y el bichito, es increíble cómo las personas empiezan como a sentirse, oye, ya. Antes, en los primeros 10K tú le preguntás y esa persona no es corredor. Hace trote, o sale a correr, pero no es un corredor. Pero puede que a los 21K ya diga, oye, sí, sí, o cuando haga su primera maratón, oye, sí, que me identifico con los corredores. Y ahí viene como la parte de la identidad y empezáis como tú a sentirte identificado con, veis a una persona corriente, lo saludáis, claro. que es uno de los tuyos. Entonces viene toda Claro. esta parte como que también entrega como esa parte de la psicología que también es súper importante en Sí, la, o en la parte de sea, los objetivos. 100% de acuerdo. Nosotros con la Manu, bueno, hemos hecho investigación como respecto a como los factores psicológicos del runner, del corredor, de las creencias. Y claro, hay algo bien power como de pertenencia también, porque es verdad, o sea, yo lo veo, yo he estado en varios teams de running y en general son como clanes que en el fondo se apañan entre todos y si todos se levantan a las 6:30 de la mañana, un feriado para estar corriendo el largo, que van todos, están todos en la misma dinámica. Entonces, claro, se da un poco esto de pertenencia de lo que habláis tú.
y también los runners lo reportan así, o sea, es algo que les, como que te encontráis encajado en un lugar que te sentís cómodo. Claro. Y en base a eso mismo, quería preguntarte cómo lo haces tú para que tus deportistas entrenados, niños o adultos, mantengan, o cómo logras ver que ellos mantengan como esta relación armónica entre la motivación y sus desafíos, como cuando ya ves que alguien como que ya está más obsesionado o más desmotivado, como qué estrategia usas tú para poder aconsejar o guiar a tu entrenado? Eh, lo que funcione, esa es la estrategia. Yo voy probando y como te decía, yo no llevo mucho tiempo entrenando a gente, yo 1 año y medio, 2 años, Ujú. y, y voy en verdad probando. Si es que algo no me resulta o si algo me resulta con una persona que estaba desmotivada y le pusimos un objetivo y funcionó y después quedó remotivado y seguimos y buenísimo. Y después intentáis lo mismo con la persona del lado y puede que lo desmotive más porque reaccionó mal, no le resultó su objetivo y se nos fue todo a la punta del cerro y al final es como que mi manera de verlo como entrenador ahora Ujú. es que yo trabajo como a través de la confianza y de la relación intrapersonal. O sea, es que yo Mm. tengo una buena relación con la persona, mi deportista, esa persona, me va a confiar y me va a contar qué es lo que le está pasando realmente. No, él no me va a decir, sí, 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 entrenador, sí, sí, dale, dale, lo que tú digas, y se da vuelta y en verdad está deprimido, está, no sé, no, con cero confianza en lo que estamos haciendo o lo que sea. Entonces, si es que ese deportista realmente confía en mí, Mm. me va a contar. Me va a decir, oye, ¿sabes que no me siento cómodo? Mm. Entonces, y ese es como que lo que estoy tratando de encontrar hoy día es a través del trabajo de simplemente preguntar cómo estáis, Ujú. cómo te fue en tu día, qué hiciste hoy día, cómo estuvo tu semana. A los niños les pregunto cómo va el colegio, cómo van tus notas, no sé, cómo ha estado tu mamá o tu papá, qué cuentan en tu familia, qué están haciendo, a dónde fuiste de vacaciones. Son preguntas que de repente no tienen ningún significado en ese minuto, pero le hace sentir como una sensación de que, ah, mira, le importa lo que me pasa. Claro. Por ende, cuando a ellos les pase algo, yo les pregunto y me van a contar. Y me ha pasado que después de 1 año y medio trabajando con estos niños, Ujú. además que han ido creciendo y han ido como desarrollándose como personas, me ha tocado que ver ese clic de, oye, me confiaron algo que no le han contado a nadie. Y, y por ende, no sé, un niño de 15 años, gigante, mucho más alto que yo, musculoso, se te ponga a llorar, es como, oh, tengo un efecto, tengo como una responsabilidad y lo puedo ayudar. Mm. Y ese niño ese día no nadó, lo saqué del agua y para mí ese trabajo ha, Mm. ha sido como la parte donde yo puedo como aportar más, Mm. porque ahí puedo como al final ayudar realmente. Y ahí para mí la parte como de la psicología en el deporte es igual de importante o más importante que es lo que estemos haciendo, porque si ese niño confía, yo puedo ser el peor entrenador del mundo, Mm. si ese niño cree en lo que está haciendo, le va a ir bien. Yo puedo ser el peor entrenador del mundo, o sea, yo puedo no tener la menor idea de lo que estoy haciendo, bueno, a excepción que lo mate, a excepción que lo reviente todos los días, pero Ujú. si no soy así y no cacho nada, pero tenemos una confianza increíble y él cree 100% en lo que estamos haciendo, ese niño va a Mm. mejorar, y va a Mm. mejorar, o ese adulto va a mejorar. Mm. Y yo creo que eso es lo que yo he encontrado en este periodo, de que al final es lo que he tratado de desarrollar. No sé si respondí tu pregunta. Sí, no, sí, porque al final yo quería resumirlo, al final parece ser que esta armonía entre desafíos y motivación tiene mucho que ver con la comunicación con el deportista, o sea, el poder tener este como feedback y constante conversación con tu entrenador, que te permita en el fondo ser persona también, porque yo creo que pasa eso, pasa que uno ve que el compañero al lado el compañero al lado está haciendo el entrenamiento al 100%, entrenó más, corrió más que tú, va más rápido que tú en la pista o sacó más podios. Y pasa el tema de que
te empezáis a cuestionar, te empezáis a frustrar, decís, pucha, yo no puedo porque, no sé, me peleé con mi mamá, con mi papá, me torcí el tobillo, estoy lesionado, y parte de todo este tema como de la inseguridad es que al final en la kinesiología también pasa parecido, o sea, si el paciente no te cree como terapeuta, lo más probable es que no tenga éxito en el tratamiento, Mm, porque es alguien a quien tú le estás confiando un resultado y está poniendo como la fe en ti, digamos. Entonces, la fe, la esperanza de solución, digamos. Eh, entonces yo creo que pasa algo parecido como lo que tú me estás comentando respecto a de que yo si estoy con un entrenador, tengo que buscar tener comunicación efectiva con él y efectivamente creerle, porque si no, claro, o sea, es altamente probable, como tú ya lo estás diciendo, que tal vez no tenga el mismo resultado que con alguien que sí le cree. mm, sí, Y, así. y en base a eso, quería ahora preguntar, ¿qué crees tú que es más importante de cumplir o preparar? O tal vez están los dos en la misma balanza, cabeza o el entrenamiento al 100%. ¿Te refieres como a hacer el entrenamiento como al pie de la letra, eso? Claro, como ser muy disciplinado en tu entrenamiento o de repente, que es más importante tener como este mindset, así como tener la cabeza entrenada, porque yo creo que también debiese entrenarse la cabeza, o no sé qué opinas Mm. tú. Yo creo que van de la mano, yo creo que no es uno o el otro, yo creo que cuando uno entrena mejor, aprende cosas, cuando uno no le sale el entrenamiento y no le sale al pie de la letra o etcétera, también aprende cosas en la parte psicológica, los Mm, desafíos como de, oye, tenía toda la expectativa de que era un entrenamiento fácil y fue demasiado difícil, y cómo tú enfrentas eso también, yo creo que ahí constantemente está el entrenamiento de la cabeza. mm, Las carreras son entrenamiento para la cabeza y para el cuerpo. Al final yo creo que siempre van como esa correlación entre las expectativas, que es la parte psicológica, y ujú, el rendimiento, que es la parte fisiológica. Cuando van como haciéndonos estos intercambios, ahí está el proceso como de aprendizaje. O sea, yo quería hacer esto, pasó esto. ¿Qué hago ahí? mm, Listo, la próxima. Y cómo aprendo de esa situación y cómo salgo de eso, con resiliencia, todas estas cosas que uno se habla bastante en el deporte, mm, pero al final es esa, como esa relación entre qué es lo que yo creo y cuál es la realidad del momento mm, y cómo enfrenté esa situación cuando se empezó a dar. Entonces se empieza como esa relación directa. Eh, Eso es lo que yo creo, mm, que no es una o la otra, o esta más importante que la otra, porque hacer el entrenamiento perfecto y que siempre salga perfecto, lo más probable es que cuando llegue un desafío, y eso pasa mucho, los niños que son muy, muy, muy talentosos, ujú, desde los 8 años que ganan todo, llegan a los 12 13 años y tienen problemas, porque al final la autoestima la tienen demasiado alta mm, y no saben perder. mm, Y tiene que ver eso, que no han entrenado la cabeza, porque no, y después veía el niño que era el quinto, el séptimo, que la peleó, y entrenaba y no le ganaban siempre, y de repente se pegó el estirón y está ganando todo. Y mm, el otro ya no puede ni siquiera competir porque su cabeza no se lo permite. mm, Y eso tiene que ver como con, bueno, tu ego, tus expectativas, todo esto. Entonces viene muy de la mano. Yo creo mm, que se mezclan esas cosas y, y yo creo que no es importante hacerlo al pie de la letra. Yo creo que más importante es cómo tú reaccionas a las cosas que te están pasando, si es que tu mm, entrenamiento no va perfecto, o si es que va perfecto, te creí el cuento o no, porque ya, al otro día te toca entrenar de nuevo y lo más probable es que no salga perfecto. Entonces, toda esa como relación entre la cabeza mm, y los entrenamientos yo creo que obviamente funcionan juntos. mm. Y, y ahí desde la experiencia o con tus atletas, ¿cómo lo hacías tú o cómo le transmites tú a tus deportistas cómo entrenar la cabeza? Que lo encuentro súper complejo. Sí, pues súper complejo y hay psicólogos que se dedican a eso, pero Pero tú ya eres yo psicólogo, por ejemplo, porque, o sea, convengamos que acá en Chile no está muy normalizado el psicólogo deportivo. sí, yo creo que más que el psicólogo deportivo es como tu curiosidad de cuando, de, es como todo al final, es como estar presente cuando te están pasando estas cosas, no tener la cabeza en solamente como que está tu ego, está
al final estáis constantemente, lo que tú decías, que en uno de tus ejemplos, que estáis corriendo y veis que el del lado le va mejor que a ti y te empezáis a tu autoestima empieza a caer, al final es tu ego diciéndote, oye, mejor dedícate a otra cosa porque no eres tan bueno, ¿cachai? Y ahí parte toda esta, y yo creo que es súper difícil porque al final, si es que no estáis presentes y no te dais cuenta que eso es simplemente tu ego diciéndote, oye, no así es como esos chequeos internos, yo creo que está en serios problemas. Y yo a través de la curiosidad mía personal lo empecé a hacer así. Yo empecé a meditar, empecé a buscar cómo a identificar esos minutos que eran críticos durante las sesiones y después también, para poder sacar mejor rendimiento de mi parte fisiológica, porque yo decía, oye, talento no me falta, pero hay veces que no puedo sacarlo. Y es porque estoy preocupado del lado, estoy preocupado de cosas que no estoy controlando. Y me quitaba demasiada energía y efectivamente no podía rendir. Y eso es lo que también trato de traspasar como a los deportistas que yo entreno, que al final hay maneras de entrenar como este diálogo interno que te permita entrenar o competir mejor. Entonces, pero es difícil. Es difícil porque todo el mundo, todos los seres humanos tenemos ego, todos los seres humanos tenemos dudas. Entonces tiene que venir como del individuo, decir, oye, tengo curiosidad de cómo puedo mejorar mi relación con mi propio ego, por así decirlo. Y cuando parte ese como camino de ese primer paso a decir, oye, en verdad me afecta esto, y en verdad no soy perfecto, y está bien no ser perfecto, y en verdad no voy a ganar el campeonato del mundo, pero ¿qué puedo hacer con mis capacidades? Y quiero ver hasta dónde puedo llegar y quiero sacar lo mejor de mí. Ahí parte un camino que yo lo encuentro increíble, que es donde uno conoce mucho de uno mismo. Y ahí es donde yo creo que el deporte es increíble, porque te lleva por ese camino y aunque seas novato, aunque seas tus primeros 5K caminando, pasaste por dudas, pasaste por miedos, pasaste por frustraciones, pasaste por lesiones probablemente y lo lograste. Y ese camino es único. Y ese camino el deporte lo entrega, que yo también creo que en la vida hay otras cosas también, la pega te puede entregar algo parecido, lo que sea, pero el deporte te lo entrega, cada objetivo te va a poner un test. Y bueno, eso. De nuevo, no sé si te respondí la pregunta, me fui por las ramas, pero... No, pero sí me queda claro en el fondo que hay que estar consciente al final de cómo ha sido tu proceso, de cómo te estáis sintiendo, que a mi parecer, porque dentro de todo el running es un deporte súper como popular y de fácil acceso, hay mucha gente que quizás no se da cuenta que no está teniendo una relación tan sana con el deporte o consigo mismo. Entonces, en base a eso mismo, quería saber si quizás tú, como para cerrar esa pregunta, ¿hay detectado quizás ciertas banderas rojas como en tus entrenados o en ti mismo que tú decías, ya, no, tengo que hacer algo? O alguna experiencia? Yo creo que en el deporte es súper obvio cuando hay algo que está pasando que no es fisiológico, y es cuando estás entrenando muy bien y llega la carrera y no pasa nada. Y tú decís, pero oye, hice todo bien, comí bien, no sé. Y empezáis como a mirar esa experiencia y de repente 2 días antes de la carrera tu cabeza ya colapsó y te fuiste como que, yo siempre pienso que a mí me pasó en una carrera, de hecho, que me pasaron cosas como 2 días antes, 3 días antes de la carrera. Estaba compartiendo pieza con una persona que estaba muy estresada, como en su vida, había tenido problemas personales pesados, y me empezó a afectar a mí. Y estábamos compartiendo hasta la misma cama, estábamos como haciendo lo más barato posible, ¿eh? Estábamos compartiendo una cama gigante, pero era como, oye, compartamos, estábamos como en una casa prestada. Y yo competí 3 o 4 días después, haber pasado toda la semana con esta persona, llegué a competir y me fue pésimo. O sea, yo creo que no terminé la carrera. Yo decía, pero yo estaba pensando en un top 10, que en una Copa del Mundo, en llegar dentro de los primeros 10 de la carrera. Así de bien estaba entrenando. Y eso era como, para allá trabajábamos, para allá entrenábamos y todo. Terminó la carrera y fue como, y mi entrenador me mira y me dice, yo le digo como que nosotros siempre antes y después de la carrera como que teníamos como
una conversación de qué es lo que yo quería lograr en la carrera, y después conversamos de si es que habíamos logrado o no, y por qué no, y por qué sí, etc. Como un debrief. Y después de la carrera yo le empecé a comentar y me dijo, mira, listo, esta carrera ni siquiera la vamos a tocar, ni siquiera la vamos a analizar, porque 2 días antes tomaste, ya te fuiste. ¿Cachai? 2 días antes de tu carrera ya no teníamos el mindset correcto para enfrentar esta situación, que son carreras de alto nivel y que yo tenía que sacar lo mejor de mí. Y no lo logré. Y él me decía como, al final, ni siquiera miremos la data de la carrera, ¿para qué? ¿Qué importa? Si es que psicológicamente no estaba, es perder nuestro tiempo. Y ahí empecé como también, fue como un choque un poco, como esa experiencia, como decir, oye, hasta mi entrenador se da cuenta de que imagínate que toda la información de una carrera, que es súper importante, porque con eso veis como Sí, nosotros entrenamos con Power Meter en la bicicleta, tenéis toda esta información que uno como extrapola de la carrera y dice, oye, acá estamos, esta es la realidad. Y me dijo, no, ni siquiera, botemos esa basura, es basura, porque mentalmente no estaba ahí. claro, Entonces, para mí eso fue como, oye, tengo que hacer algo, un claro. choque. Y eso te da el deporte, que te da como ese feedback instantáneo. ¿Está ahí o no está ahí? ¿Vaya a estar presente en el minuto cuando sea importante o vaya a estar con tu ego conversando y yéndote a todos lados? Claro, claro, al final parece ser como que tener como se dice, higiene de sueño, tener como esta higiene de pensamientos precompetitivos también debiese ser como un approach conversado, pero es que yo por eso encuentro interesante esta conversación, porque son muchas cosas que al final uno no tiene idea y va a ir dándote cuenta que al final es igual de importante, ¿cómo se llama? Como llevarlas a cabo, pero ¿se entiende? Como que acá en Chile, creo yo, esto no se habla de cuánto preparado tengo que estar en mi cabeza, de que si efectivamente me tengo que relajar en algunos periodos. Entonces, quería saber cómo lo haces tú, como previo a una carrera o previo a una carrera de tus entrenados. ¿Qué consejos le das o qué quizás actividad o tarea les dejas, no sé, visualizarse en la carrera, etcétera? Sí, ahí, bueno, de nuevo, voy probando. Tengo que ir Yeah. probando, porque cada persona, hay gente que no me comunica, tengo un deportista que no me cuenta nada, o sea, y no es que yo no estoy intentando, pero no hay feedback, no hay mucho feedback, y va y corre filete, y no hay problema. Yeah. Y tengo otro que me habla demasiado, y me dice todo, el detalle de todo, y es perfecto, o sea, y a Yeah. uno le doy, a uno le doy poco, al otro le doy mucho, Mm. al otro le doy tips de simplemente la parte como más específica de la carrera, y al otro le puedo dar una charla de psicología deportiva y todo lo que yo he aprendido, y le puedo mandar papers y lo que quiera, ¿cachai? O sea, al Ya, final perfecto. es súper, y por eso la ventaja de tener poquitos deportistas es que yo puedo ir probando cosas con ellos, Mm. ¿cachai? Como que ellos sienten que al final tienen el beneficio de que me pueden hablar, ¿cachai? Me Mm. pueden, oye, y no estoy lleno de personas, ¿cachai? Mm. Entonces, ese es uno de los beneficios de tener como un entrenador que también tiene poquito deportista y Mm. la parte como de triatlón, por lo menos. Sí, o sea, te entiendo, en kinesiología también se ve mucho la diferencia cuando uno tiene una atención 1 a 1 versus a cuando estáis viendo a 3, 4, incluso hasta 6 pacientes a la vez, que es una locura, pero claro, o sea, Todo lo hemos entiendo, vivido. sí, entiendo que el tema del 1 a 1 o de tener como este entrenador más personalizado, o a quién le puedes hablar efectivamente, parece ser como muy, muy relevante en el rendimiento deportivo en general. Y bueno, ya se nos pasó el tiempo volando, como para ir cerrando este episodio. Ahora que estáis más dedicado a ser entrenador que entrenado, digamos, ¿qué cosas te hubiera gustado buscar en tus entrenadores o recibir de ellos? Esto te lo pregunto porque en general, creo yo, a mi parecer, bajo mi experiencia también, el runner o el triatleta no busca mucho al entrenador per sí, sino que en general busca términos prácticos, que te quede cerca de la casa, de la pega.
Y hay veces que hay gente que le funciona, pero hay gente que a veces que se frustra con este deporte y tal vez no es porque sea malo o porque no tenga condiciones, sino porque de repente no sabe qué buscar y dónde buscarlo. Mm, mm. Me hace pensar esa pregunta porque de nuevo te diría que depende de la persona. Yo creo Ujú, que depende de la etapa que tú estás como deportista, si estáis partiendo y te importa mucho la parte social, sobre todo en el ujú, deporte como el triatlón, por ejemplo, que hay, o bueno, el triatlón más que nada, que se entrena mucho y entrenar con gente es demasiado importante mm, para algunas personas. Sobre claro. todo los primeros años, yo creo que es súper importante eh, tener ese grupo, esa gente loca igual que tú, que quiere levantarse temprano, que quiere hacer las sesiones de natación y después salir a andar en bici, y después salir a correr y todas estas cosas que hay que hacer para poder correr tu Ironman o tu 70.3 o hasta un olímpico, etcétera. Ujú, Entonces yo creo que para esa persona, yo creo que es ideal el grupo y que esa familia mm, te haga sentir familia. Yo creo que eso es súper importante. mm, Eh, pero obviamente eso también tiene muchas limitaciones y, y esos entrenadores también no pueden dedicarle el mismo tiempo ¿cómo se dice? Que sea individualizado el programa, porque personalizado, tienen claro. Mm, personalizado, ujú, porque no tienen de repente un entrenador con muchos deportistas o el setup esto es un club y se entrena como club y ujú, también, y eso es súper válido, ujú, porque también hay que entender que ese es un entrenamiento de club. mm, Entonces, yo creo que también pasa mucho que la gente después de un tiempo se frustra porque ya no ven que mejoran tanto, pero también es porque ellos cambiaron y el club no cambió. mm, Porque mis perfecto. necesidades cambiaron, pero el club no cambió, porque sigue siendo un club, sigue funcionando como un club. Ujú, Y a excepción que se vayan haciendo como grupos dentro del club, que también pasa, que se van haciendo como grupos más pro, que entrenan un poco más y grupos menos, pero siguen teniendo las limitaciones de que sigue siendo un club muy grande, que tiene pocos entrenadores o que tiene un entrenador, que tiene muchos deportistas y al ujú, final tienen como un tiempo para entrenar. Esto, nos vemos acá, nos vemos acá, nos vemos acá. Yo creo que eso es súper importante para el deporte. Yo creo que una de las razones por las cuales el triatlón ha crecido tanto es porque esos clubes han ido creciendo, mm, porque al final nadie quiere entrenar solo. Y claramente, en la medida que va este deportista o esta deportista van mejorando, yo creo que van teniendo esas necesidades más individuales, que quieren una carrera un poco más exigente, quieren ir más rápido, mm, y pueden llegar al minuto donde decir, oye, en verdad quiero entrenar por mi cuenta, quiero entrenar algo más personalizado, algo más para mí. mm, Y eso también es súper importante porque cuando empecé a entrenar más, el volumen, la intensidad y que tú entrenar y tú escoger tu objetivo también importa. mm, Eh, y puede que tu objetivo sea diferente a la del club o la del grupo con el que yo entreno. Eh, por ende, yo creo que no hay una respuesta, pero claramente también hay costos asociados a entrenar con un entrenador que, como yo puede ser mucho más caro que un club. mm, Y yo puede que te dé otro tipo de beneficios, ¿cachai? Te dé la parte más personalizada, pero no te dé la parte de esa familia grande. claro. Entonces, tenéis varias cosas que son diferentes, pero no es ni uno ni la otra bueno ni malo. Yo creo que son para diferentes situaciones y personalidades y etapas donde el deportista está. Claro. Eso es lo que yo creo. No, o sea, buenísimo, porque al final creo que la gran conclusión de todo este episodio de cómo continuar la rueda de entrenamiento es que al final uno cree o de repente cuando siente esta frustración de cómo seguir entrenando o de que ya no estoy tan motivado, quizás cae o es tiempo o es hora de hacerse todas estas preguntas como cuál es mi realidad, cuál es mi objetivo, a qué estoy dispuesto, me gusta esto, en verdad me di cuenta que es muy sacrificado, entonces quizás me voy más para lo social, que lo considero súper valioso de entregarlo, porque no creo que toda la gente o todos los deportistas como más amateur o quizás incluso pro se hayan cuestionado este tipo de cosas. Entonces, primero que todo agradecerte por tu tiempo y por todos los tips buenos, porque aunque creas o que no lo creas, salieron cosas muy buenas de esta conversación, creo yo, que le puede servir mucho a la gente que nos escucha. Y por último, invitarte a quizás si queréis decir algunas últimas palabras. No, en verdad no tengo mucho más que decir.
muchas gracias por invitarme y espero estar en Chile pronto para poder ir a algún triatlón y compartir con la gente que está apasionada con el deporte también. No, buenísimo, buenísimo. Ahí vamos a estar atentos entonces. Ya, Pipo, muchas gracias y nos vemos a todos en otro capítulo o episodio del podcast Hablemos de Ser Radio.